Antes nos tocaba ver pelis y series de manera más caleta, como decimos acá en Colombia. Nos tocaba ir a cineclubes, a los alquileres de películas, que nos daban películas en beta o en VHS. Y después de los 2000, pues bajábamos de internet todo lo que quisiéramos acompañado de 50.000 troyanos. Entonces, por eso ver una serie en los años 90 y 2000, al principio de los 2000, era ajustarse al horario de los canales, ya sea televisión abierta, ya sea perubólica o ya sea por TV Cable. Entonces, si terminábamos de ver la saga del Santuario de los Caballeros del Zodiaco, el desgraciado canal, a la siguiente semana, porque era un capítulo por semana, nos devolvía al principio de la serie. O sea, nos generó carácter y pues nada, aprendimos a ser más, a coger, a ser menos ansiosos en esa época. Bueno, en la época actual puedes tener un catálogo enorme, el que desees, con el contenido que desees, el género que desees, siempre y cuando tengas la plata para pagarlo. Y pues eso te da derecho a adelantar las intros, a pausar el tiempo que quieras, a adelantar el contenido, a atrasar y hasta abandonar. Te puedes dar el lujo de abandonar una película, una serie, todo lo que estés viendo. Entonces hoy hablaremos de la era de las series en los tiempos del post-Netflix. Entonces, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos vean o nos escuchen. Les damos la bienvenida al 6º episodio de Pelipola, el podcast donde hablamos de cine mientras nos tomamos unas cervecitas para amenizar el jolgorio. Hoy para mí será peli y jugo de piña, pero los estoy acompañando acá, muchachos. Se me olvidó comprar la pola, qué pena. La tradición, hermanos. Para mí es pelitinto porque me pasó lo mismo que a Fernando. Pelicafé. Yo sí estoy haciendo peli. Entonces, pues bueno, los saludo. Después de una pausa de un mes volvimos y en forma de fichas, hablando de series y remitiéndonos a los Simpsons. Entonces, hola muchachos, ¿cómo les ha ido? Un brindis por las series y que sea algo que también nos una, aunque pues sabemos que varios de nosotros no son tan aficionados a las series. Entonces, bueno, lo primero es lo primero. ¿Qué son las series? Pues son aquellos productos audiovisuales que se han venido presentando sobre todo de forma televisiva, por transmisión de televisión, que es donde se empezó básicamente a hacer eso, y que son divididos en episodios y tienen una continuidad en su historia o en su trama argumental. Bueno, ¿por qué digo que sobre todo en televisión? Porque su formato pues se inició en el cine, ¿no? Entonces quiero que Diego nos hable de cómo inició el formato, porque en realidad fue en el cine. Del cine sale todo, el lenguaje audiovisual, y del cine es el papá, ese es el caldo de cultivo, es el mar de donde salen todas las criaturas. Entonces háblenos por favor, Diego, de cómo comenzó aquello de las series. Bueno, yo primero que todo saludo, llevamos tiempito sin vernos, de nuevo yo también brindo por reencontrarnos y que podamos seguirlo haciendo, pero pues bueno, este es el asunto de ser un podcast por el momento de bajo presupuesto, pero eso sí, con muchas ganas y energía, ¿no? Me tomo aquí el poder. Y bueno, sí, de acuerdo con eso de donde viene, que es el caldo primigenio, es el cine, ¿no? Pues esto de las series, pues digamos que la primer gran serie que se tiene así puesta es Nick Carter, de Victorine Yassette. No voy a mencionar su segundo apellido porque lo veo imposible. Pero bueno, fue producida por la compañía Eclair y estrenada en 1908 en Francia, ¿no? Y pues Yassette
hizo más o menos 6 películas de aparición mensual bajo el nombre de Nick Carter, y uno puede buscar, y es un personaje que de hecho se recicló y que sigue moviéndose, y se basa básicamente en un folletín publicado en 1884 en The New York Weekly. Y más o menos eso, los folletos, los folletines son como de donde viene este asunto de las series. No es exclusivo de los folletines eran más o menos como unas novelas pequeñitas, muy de acción, muy de distintos géneros, que tenían esto de publicarse mensualmente, entonces también tenían que terminar como con cierta altura, como dejar cierto gancho para la siguiente edición. Pero eso no es exclusivo de los folletines, o sea, es propio de la novela en sí. Ya desde que la novela empezó como a modernizarse tenía ese cuento, pero no sé, desde el Quijote, uno lee el Quijote y básicamente es lo mismo. Al terminar cada capítulo te dejaba con un gancho de lo que viene, y era porque también se publicaba de esa manera. Y es más, el Quijote con su segunda novela recupera todo eso, ¿no? Es propio también de la literatura. O sea, el caldo primigenio en realidad viene de la literatura. Pues si vamos a hablar de caldos primigenios, pues nos podemos al inicio. Los inicios de la historia de la humanidad. Sí, bueno, y allí encontraremos también la necesidad de contar historias y la necesidad de contar a través de imágenes y, bueno, una cantidad de cosas desde los griegos en sí. Pero digamos que este estilo de capítulo más moderno, sí, creo que en el Quijote ya se puede encontrar un poco eso, ¿no? Digamos que no tan comprimido, pero sí en esa necesidad de capitularlo y de dejarlo con conexión a lo que viene, ¿no? Pero sí, después de esta Nick Carter, pues nada, de hecho la película tiene un material publicitario que dice más o menos esto. Aquí leo, dice: el género de las hazañas policíacas conviene maravillosamente al cine. Su narración sencilla, encadenamiento lógico de los hechos, acercamientos rápidos, persecuciones, crímenes, acechanzas, raptos, etc. Y todo ello es amplia materia cinematográfica. Pues aquí hablamos un poco de una adaptación ya consciente al género policíaco, lo que pues no solo lo convierte como en un primer material episódico, sino también en uno de los primeros o uno de los precursores del cine negro. Esto hay que tomarlo así con cuidado, porque digamos que lo que es el policíaco y el cine y el género negro pues se desarrolla mucho más adelante con otras fórmulas y otros procesos. Y además también hay que visitar la novela, no sé, Raymond Chandler, por ejemplo, y los posteriores, pero si se encuentra, esto es más de acción, ¿no? Y aventuras, pero si se encuentra en esta serie estos precursores, y sobre todo en las series que después va a desarrollar el señor Fayet. Fayet pues era un señor muy francés, muy de su tiempo, hijo de una familia rica que quería trabajar para alguna compañía de producción cinematográfica. Lo intentó en Pathé o en Gaumont, y al entrar allá pues entró como asistente de Alice Guy, la primera mujer en la historia del cine, una grande que ya tendremos tiempo de hablar de ella. Pero bueno, cuando Alice Guy en 1905 tiene que irse para Estados Unidos porque se casa, el que queda al frente entonces es Fayet, y pues empieza a desarrollar un montón de filmes de distintos géneros. De hecho creo que es uno de los que tiene mayor producción en la historia del cine, ¿no? 600 filmes en su haber, que con Jonathan hacemos el chiste de que es el director más con más filmes, no porno, de la historia, ¿no? Pero sí, digamos que el hecho de que desarrolle ese trabajo, más allá de la explotación propia del cine, habla de una dedicación y sobre todo de un trabajo y una experiencia que se nota en sus filmes. De sus series más conocidas están Fantomas, Judex,
Los vampiros, Barrabás y Tin. Pero digamos que lo que son Fantomas, los vampiros y Judex son como esas joyas grandes que se resaltan, y son filmes por capítulo. Que básicamente lo que hacían era esto, pues hacían los filmes, hacían un capítulo, y si mal no recuerdo esperaban entre 1 a 2 meses para publicar más o menos el siguiente. A veces eso podía alargarse, depende de la producción, pero era más o menos la idea. Entonces pues detrás de eso había un montón de cosas, había ya publicidad, había ya la necesidad de cómo enganchar. Y lo que me parece sensacional de este periodo del seriado en el cine francés es pues que tiene que verse con un montón de complicaciones. Después de la Primera Guerra Mundial, un montón de cinematografistas cae, pues presa de esa propia crisis que es la Primera Guerra Mundial. Francia es de los primeros países que se ve golpeado, pero incluso con todo y eso, por ejemplo, ya la serie sigue andando, ¿no? Los vampiros se hacen en plena guerra mundial y tienen que jugar con esa espontaneidad, que bueno, de eso ya podemos hablar más adelante. Ahora, este no es el mismo cine que después los gringos toman, o sea, de aquí beben, de aquí recogen, pero digamos que los estadounidenses empiezan a desarrollar ya con Fuste su serial, y pues casi que serán ellos los que van a cogerlo y volverlo propio hasta hoy, ¿no? No podemos negar que ahí hay una experiencia bastante desarrollada y un conocimiento del mercado y de la industria que hasta el día de hoy explotan. Pero sí, el nacimiento y la cuna está ahí en Francia. Sí, están en Francia en cuanto al cine, ¿no? Porque ya el primer programa ficcionalizado para televisión, o mejor dicho, el primer experimento de algo parecido fue en Norteamérica con The Queen's Messenger en 1928 en Estados Unidos. Y esto era como una especie de historia de espías donde una mujer trataba de obtener unos documentos para la reina de Inglaterra. Era más como una prueba que no tenía una estructura episódica. Pero la primera serie con estructura episódica fue una sitcom británica, Penrite's Progress, emitida del 46 al 47 por la BBC. Bueno, esta se emitía en directo, como decir, no sé si recuerdan cuando, ustedes no sé si alcanzaron a recordar como Yo Amo a Lucy. Yo Amo a Lucy la hacían en vivo, entonces estaba acá el público y allá estaba como el teatro y todo el mundo, pues por eso es que de ahí salen los aplausos, que no sé qué. Entonces pues se hacía en vivo y pues se grababa en vivo y pues eso se pasaba. Bueno, esta fue emitida, la Penrite's Progress fue emitida en el 46-47. Y la historia se basa como en el día a día de un propietario de una tienda y bueno, es como algo muy parecido, que pues muy parecido no, algo que también se ha trabajado mucho, inclusive en Colombia, esas cuestiones de las tienditas y los tenderos. Bueno, ya para la otra época del cine, pues ya entrados en los 50, pues ahí cuando entran las series como pues, Yo Amo a Lucy, Los Monsters. De hecho, pues está Alfred Hitchcock Presenta, que fue también súper icónica, Bonanza y todos esos clásicos más recordados. Yo le quiero preguntar a Jonathan como el inicio de la televisión en Colombia. Sé que hay una serie que muchos recuerdan, bueno, yo nunca la vi, pero sí sé que hay, pues por lo menos algunas muy interesantes. Bueno, este tema de las series en Colombia, yo pensaría que arrancaría con Yo y Tú, con doña Alicia del Carpio, que fue como una de las primeras grandes damas de la televisión, junto con ¿cómo se llama esa señora? Con Gloria Valencia, creo que serían así como las primeras grandes damas de la televisión. La showrunner. Sí, y ahora, bueno,
Eso sí excluimos al Minuto de Dios, que eh, es el programa más viejo de la televisión colombiana. Empezó a emitirse en noviembre del 54, 30 de noviembre del 54, si no me falla la memoria. Pero pues no sé si se podría considerar serie, no suele ser muy narrativo, un show puramente retórico, ¿no? Va a cumplir 70 años ahorita, este año. Exactamente, este año el Minuto de Dios cumple 70 años, no sé qué fiesta vayan a organizar para celebrarlo, pero pues yo espero no estar invitado. Pero, perdón, Jonathan, pero tenía yo entendido, incluso hace poco había visto sobre un récord, hablando del programa con más tiempo al aire, ininterrumpido, que lo tenían Sábados Felices, incluso se decía que superando el récord del Minuto de Dios. Sin embargo, pues creo que Sábados Felices no llega todavía a los 70 años, obviamente, pero sí se ha hablado, se hizo como una referencia frente a eso hace poco, no sé si de pronto a lo mejor fue un error ahí como en el tiempo, ¿no? Porque por lo que dices, obviamente sí lleva mucho más tiempo el Minuto de Dios, pero se decía que el programa más longevo era que estuviera aún al aire, era Sábados Felices. No, Sábados Felices llegó después, que además primero se llamó Operación Jaja y después evolucionó a Sábados Felices. Y en cambio este espacio, claro, pues es que la televisión en Colombia empieza con Rojas Pinilla, que más católico para dónde. Por supuesto que la iglesia tenía que tener su espacio, y fue el Minuto de Dios, y de hecho el primer técnico de la televisión colombiana, porque obviamente si era la primera vez que había televisión, pues no había técnicos locales. Los primeros técnicos de la televisión colombiana eran cubanos. Fernando Gómez Agudelo los reclutó en una cadena de televisión privada que se cerró en Cuba. Esto es 1954, o sea, antes de la revolución. Estas personas que votaron de ahí, pues las contactó Fernando Gómez Agudelo y se las trajo para Colombia. El primer local que reclutaron fue un chico que, bueno, en ese momento un chico, no sé si el señor estaría vivo todavía, no lo veo desde el siglo pasado, pero bueno, un chico en ese momento se llamaba Juan de la Mata, que, o sea, él nos contaba que pasaba las noches en la tramoya del estudio, que el primer estudio de la televisora nacional era muy pequeñito, era en la Biblioteca Nacional en Bogotá y en la calle 24. Ahí empezó la televisión, y había como un edificio anexo, yo no sé si es lo que en este momento más o menos sería la Sala de los Acevedo, donde funcionaba toda la televisión, pero era pequeñito, o sea, ahí se inventaban 3 sets y con eso iban cambiando, y los créditos los hacían en vivo con un método que llamaban el tumba. Tenían 2 atriles con los créditos intercalados, entonces ponchaban uno y otro. Y bueno, resulta que a Juan de la Mata prestaba mucha atención, y eso lo sentieron muy rápido a camarógrafo, y se estrenó con el Minuto de Dios, precisamente. Era un programa no muy extenso de duración. O sea, es mentira que se llama el minuto, porque normalmente dura unos 5 minutos. Pero o sea que los tiempos de Dios quizás no son tan perfectos. Y claro, era un programa perfecto para que un chico que empezaba a operar cámaras de televisión, que eran en ese momento grandísimas, pesadísimas, pueden mirar en internet referencias de cámaras de televisión de los 50, pues estaba bien un programa de corta duración para que fuera entrenándose. Y resulta que el padre García Herreros casi que lo hace votar por estar el chico haciendo su trabajo. Resulta que las cámaras de televisión de esa época tenían un problema, y es que después de estar mucho tiempo
en un determinado cuadro, se le empezaba a formar como una especie de halo, como una especie de aura, empezaba a tener la imagen. Entonces, para evitar eso, el camarógrafo, mientras no estaba ponchado, mientras la cámara de él no estaba al aire, pues le daba vueltas a la cámara como para que se fuera ajustando algo ahí, no sé, esas cosas técnicas de ingeniería que nunca voy a entender, y después ya se ponía en su sitio y lo volvían y lo ponchaban y la cámara era con él. Entonces, claro, el padre García Herreros enseguida va y pide cita con Fernando Gómez Agudelo, señor que fundó la televisión en Colombia, y le dice, no, ese muchachito Juan, me hace el favor y me lo bota, porque se pasa todo el programa jugando con la cámara y no presta atención. Y claro, él estaba haciendo su trabajo. Para de la vida, cuando conocí a Juan de la Mata, tuve el honor de visitarlo en su casa. Su casa es en el barrio El Minuto de Dios. Ah, caray. Oye, yo tengo entendido que, me decía un profe, que, o sea, en cualquier canal, bueno, ahorita en los privados, porque pues antes existían lo que eran las programadoras, ¿no? Si todos recordamos, que en cualquier canal pueden hacer lo que quieran con su programación, pero que el Minuto de Dios tiene que ir, o sea, ahí sí o sí tiene que estar el Minuto de Dios, porque si no se ganan una multa ni la más hijo de madre. Entonces, un dato ahí random. Sí, yo no sé de dónde se habrá logrado esa negociación, porque se supone que somos un estado laico y todas esas cosas, y con la privatización lo que sí existía y realmente nunca se cumplió es que tenía que haber supuestamente un porcentaje de televisión cultural, y eso nunca lo cumplieron y nadie estuvo ahí. Bueno, la supuesta Comisión Nacional de Televisión supuestamente tenía que alzar la voz para decir, no están cumpliendo, pero bueno, si hacen memoria, eso lo cerraron, entre otras cosas, porque era un antro de corrupción, y bueno, tampoco solucionó mucho las cosas, pero sí, es impresionante que haya sobrevivido eso, pero bueno, no olvidemos que de esos dos canales privados, pues uno es abierta y conscientemente católico, el otro quizás un poco más liberal, pero pues también está en la lógica de que hace parte de un país católico, y bueno, eso no ha sido. En cambio, eso nunca se pidió ningún control sobre el asunto de la cantidad de contenido cultural que debía tener la programación de televisión colombiana. Y bueno, va a ser mucho más complicado ahora, porque en la lógica pues de la posmodernidad, todo pues es cultura, entonces digamos que más o menos cualquier porquería que pase por ahí vale. Entonces más complicado ahora, pero sí nos engañaron muy feo, porque además nos hicieron creer que una televisión 100% privada iba a ser mejor. Bueno, eso y muchas otras cosas más. Pero haciendo memoria, no era tan así. Es decir, la televisión de por sí es mala y es aburridora. La mayor parte del tiempo dedicado a ver televisión va a ser una alimentación de frustraciones, básicamente. No va a ser un tiempo aprovechado, si lo miramos objetivamente, claro. Pero no estaba tan mal el contenido de nuestra televisión si uno mira con lo que había en otros países, y a veces volaban cosas interesantes. En cambio, pues ahora realmente sentarse a ver televisión es básicamente entrar a vivir una experiencia depresiva. Pues, Total. Y yo, bueno, recuerdo ahora que dices de los programas culturales y del porcentaje de programas culturales, pues yo recuerdo, ya soy cucho de 42 años, que había un programa que se llamaba ¿Cómo le parece? Y que eran dos señores muy letrados ellos. Uno de ellos era José Fernando Gómez, y pues era una ventana como a la poesía, ¿sí? O se hablaba de historia,
hay uno que también hablaban de historia, y hay una franja de Colcultura, que ese era como el Ministerio de Cultura de aquella época. Sí se presentaban algunas cosas. Sí, perdón, pero Colcultura es anterior a la TV privada, que empieza en el 98. Ajá, El sí. Ministerio de Cultura ya debe ser del 93, 94. Ajá, sí. Antes o sea, sí me decía un profesor también, metiéndome a mis profes, que esta cuestión de los canales, bueno, antes era Canal 1, Canal A, y las programadoras eran muchísimo más democrático de la forma como se hacía la televisión antes que la forma como se hace la televisión ahora. Antes se daba presupuesto más extenso, se alcanzaba presupuesto, mejor presupuesto a los programas culturales, y sí daba más ventanas. Ahorita no, o sea, que se tomaron todos los canales de RCN y Caracol, ya todo es un hervidero de mediocridad, la verdad. Claro, es que la televisión privada es más negocio. En el momento en el que tú hablas, Fernando, de que existían estas otras programadoras, había, digamos, de cierta forma más libertad creativa, más democracia, porque eran 2 canales, pero habían cualquier cantidad de programadoras. Así me afanas ahorita, me acuerdo, bueno, Jorge Barón, Punch, RTI, los mismos Caracol y RCN, que empezaron siendo programadoras, Sempro, que tuvo programas muy buenos, RTI, de la que ya hablamos, tenía de hecho varios audiovisuales, culturales, audiovisuales. RTI, si no recuerdo, que RTI era, antes que usted hablaba de Cómo le parece, de Animalandia, incluso los programas de concursos, en este mal, esos que estaba Gloria Valencia, J. Mario y Pacheco, esos programas son producciones de RTI, que incluso aún para Señal Colombia y para algunos de los canales privados siguen produciendo. Digamos que muchas de esas programadoras han desaparecido un poco, pero siguen un poco de trastienda también produciendo programas para los canales privados, incluso de Jorge Barón, que sabemos que su programa Estrellas, Insignias, el Club de las Estrellas, todavía sigue estando en uno de los canales privados actualmente. Y es cierto, al comienzo se trató un poco lo que hablaban ustedes de estos programas culturales, y después se relegó la programación cultural a los canales, digamos, estatales, los canales de televisión pública, Señal Colombia, institucional, Señal Congreso, y casi que toda la parte cultural se fue para allá. Los privados al comienzo intentaron tener un poco en variedades, pero un poco también de lo que decía Jonathan, y es que ahora casi cualquier cosa se puede considerar cultural técnicamente. Ellos, el hecho de hacer un reality y meter un poco de gente en una casa, ver cómo conviven, les puede parecer dentro de su concepto algo cultural, y esa condición de regulación sirve para lo mismo que sirve la Flip, creo yo. Entonces realmente la libertad, digamos, del mercado en cuanto a la programación es lo que maneja también la calidad de sus contenidos. Claro, es que anteriormente lo que existía era un modelo mixto en que el Estado era dueño del espectro electromagnético. Entonces tenía 3 señales, bueno, una lo que luego se pasó a llamar Señal Colombia, que claro, en la transición fue cuando se llamaron 1A y Señal Colombia, pero Canal antes 3, se llamaban cadenas 1, 2 y 3. Y la cadena 3 era la cultural, que por ejemplo a mi pueblo no llegaba. Hasta Neiva tampoco llegó, hasta los 90, entrados. Exacto, hasta mediados de los 90. Y 1 y 2, lo que pasaba, bueno, luego 1 ya, es que se programaba por licitaciones. Entonces el Estado decidía, de aquí a aquí tiene que haber sí o sí una telenovela, de aquí a aquí tiene que haber un espacio documental o educativo, de aquí a acá sí o sí tiene que ser un programa de televisión importado, etcétera, etcétera. Y lo que hacía era estas productoras, llamadas entonces programadoras, claro, era licitar por un pedazo de ese espacio. Entonces ellas pagaban al Estado un dinero para estar ahí, y además pues el Estado además marcaba unas pautas, por ejemplo, de cuánto publicidad tenía que tener. Entonces ahí también pues se controlaba el tiempo para que no hubiese tantas tandas de comerciales tan extensas. Todo eso estaba regulado por el Estado. Claro, ya
con lo otro, con la privatización, es estos canales le pagan un dinero al Estado, que es con ese dinero que se empieza a financiar la Comisión Nacional de Televisión, que no me acuerdo ahora la cifra, pero eran varios millones de dólares por cada uno de los dos canales. Y claro, pues ya ellos, dueños del espectro electromagnético, pues les toca ya hacer lo que se les venga en gana, salvo pues algunas mínimas regulaciones, yo que sé, interrumpir la programación si va a hablar el presidente, o bueno, esta cosa del minuto de Dios, que El minuto de Dios. nadie entiende, pero eso, entran en un sálvese que quien pueda, o sea, competir entre ellos dos, que pues están respaldados por dos grupos económicos importantes en Colombia, y mientras tanto pues los otros dos canales los dejan sometidos a su suerte con la lógica del Estado, pero claro, los otros dos canales, por ejemplo, no tienen cadenas de radio que estén diciendo vea tal canal de televisión o vea este otro canal de televisión, como se hacen los otros. No tienen convenio, claro, digamos que puede pautar en periódicos y estas cosas, pero no va a ser el mismo recurso que van a tener estos dos grupos económicos. Y bueno, eventualmente estos otros dos canales prácticamente que desaparecen, y Señal Colombia pues se mantiene, pues porque es una necesidad. La otra casi por obligación lo mantienen. ¿Cómo? Que a Señal Colombia lo mantienen casi por obligación, afortunadamente, porque es como la vía, la alternativa de esa programación cultural, y que finalmente lo que hacen, perdona que te haya interrumpido así, Jonathan, lo que hacen los canales privados, lo que sigue teniendo la televisión es parte, o sea, digamos, en cuanto a la programación nacional, sigue siendo lo que ha sido el fuerte y lo que tienen igual en la época de las programadoras, que eran las telenovelas y algunos programas extranjeros, que tengo entendido yo ahorita que hablar de las limitaciones en la programación, que haya solamente un cierto espacio, en especial por la noche, los fines de semana, para esos programas extranjeros que finalmente eran de esa serie de tipo policíaco que siempre vemos como los fines de semana en la noche, y el resto de la franja prime, digamos así, de la noche eran telenovelas. Algunas cosas un poquito culturales, variedades en las tardes, pero digamos que vamos a tener por la noche novelas, fines de semana como estos programas extranjeros, y eso lo continúan los canales privados. Afortunadamente Señal Colombia y otros de estos canales institucionales han logrado tener un poquito más de esa oferta cultural. Sí, claro, un poco la idea es que el prime time estaba reforzado, era una combinación que, bueno, hasta ahora creo que se mantiene de noticias y telenovelas de producción nacional. Tarde en la noche creo que había otras cosas ahí importadas, a veces es que dependían, o sea, eso cada año tenía sus variaciones, aunque dentro de una lógica más o menos armónica, porque claro, la lógica de la programación de televisión es un poco como que la gente tenga esa compañía en el hogar, en la medida en que se desarrolla la vida en el hogar. Y eso ha cambiado también con los hábitos de la televisión. O sea, durante muchísimos años los televisores eran muy caros. De hecho, para que no solo los ricos tuvieran televisión, Rojas Pinilla, que se inventó el Banco Popular, sí, originalmente era un banco del Estado, ¿cómo terminó en manos privadas? Esa es una historia para otro capítulo. Son preguntas que jamás obtendrán respuesta. A través de ese Banco Popular, pues la digamos clase media, más bien la pequeña burguesía de la época, podía pagarse en los primeros televisores a cuotas. Entonces, bueno, eventualmente se fueron haciendo un poco más económicos, pero en general durante muchos años lo normal en Colombia es que hubiese un solo televisor en casa. Más o menos finales de los 80s, comienzos de los 90s, se empezaron a bajar los costos y empezó a aparecer esto del control remoto, que cambió el hábito de consumo. Ya, bueno, además siempre había un miembro de la familia que tenía la obligación de caminar hasta la tele y cambiar el canal. Ya el control remoto.
de la humano. época. Claro, el control remoto cambió la lógica de la vida familiar. Y bueno, empezó a pasar esto que, bueno, llegó a un punto, yo he visto casas hoy en día que tienen una tele en cada habitación, que ya es, y si uno se pone a contar el número de pantallas de ciertos hogares, combina iPads, computadores, esto, casi como si viviéramos en una videotelevisión, sí. Pero eso nos tuvieron una gran engañada con la tele, con la privatización nos prometieron algo mejor que no necesariamente. De hecho, si uno se pone a ver, por acá tengo la referencia de una página web donde están todas las series y telenovelas desde que empezó la televisión en Colombia. La cantidad de series que se hacían en los 90 y principios de los 2000 era de 20, 25 series. Ya después fue disminuyendo muchísimo y pues ya después de la pandemia se producen, si acaso, si son 10, o sea, es mucho, la verdad. Y pues también eso pues se debió a la privatización y también pues últimamente por los servicios de streaming, que también disminuyó mucho eso. La entrada de Netflix fue algo que en realidad marcó muchísimo pues en todo el mundo, porque pues Netflix llegó aquí en el 2007, aunque era una empresa tipo Blockbuster, mandaba películas a domicilio, pero aquí llegó en 2007. Y bueno, aunque YouTube ya existía, pues Netflix nos ofrecía películas y series y nos ofrecía una cantidad de cosas pues buenas entre comillas, de querer poder, era como el paraíso de que todos queríamos, porque pues antes uno veía televisión y no podías perderte ni los suspiros, ni no podías pestañear para no perderte la trama de una película o una serie. Entonces aquí pum, no pausas y te vas y vas al baño y vuelves y no pasa nada. Entonces pues ya con eso, cuando es entrado este siglo, pues yo quisiera saber, ya habiendo hecho todo este recuento, si ustedes son fans de las series, si no lo son, y qué tipo de series les gusta. Vamos con Diego. Bueno, yo de hecho este programa estaba muy callado, pero me encantó escuchar toda la discusión de ahorita. Creo que se desarrolló un poco. Jonathan no asistió durante el capítulo de El cine muerto, y un poco acá estuvo esa discusión, pero alrededor de la televisión. Que pensando bien, bueno, las series podría ser una buena excusa, pero deberíamos enfocarnos un poco en la TV en sí mismo, ¿no? Creo que nos da un capítulo de eso. Bueno, si me gustan las series, sí, a mí, pues a mí me gustan. Uno creció con las series, ya hablamos un poco de eso. Yo de pequeño pues crecí con series, crecí uno con las novelas, y recuerdo que de las series de pequeño que yo más vi o que más tengo marcadas, bueno, además de la típica de Guardianes de la Bahía, era Expedientes Secretos X, ¿no? Esas son las series que tienen uno así de pequeño, además de estas de Caballeros del Zodiaco y bueno, Los Simpson. Entonces un poco también hablando de eso, lo que le vendieron en los 90, uno veía eso como los grandes productos. Uno incluso decía, venga, pero ¿por qué en Colombia no se hacen cosas así? Pero también habían cosas. Yo series colombianas recuerdo la de Hombres, bueno, Vuelo Secreto. Pero en la actualidad sí, yo le he ido perdiendo gusto a las series, sobre todo porque ya se han vuelto casi que una tarea diaria, ¿no? Como que la tarea de cumplir con ver el capítulo, y que si usted está al día con esto, pero que si más encima tiene toda la historia detrás de lo que se supone que está viendo, entonces es desgastante y se vuelve una vaina pues enajenante. Es meterse allí y perder tu vida casi por completo y trabajarle a un montón de cosas que a veces resulta desesperante. Y pues el mismo producir por producir, pues han sacado
cantidad de series que la verdad, pues les encuentro cada vez menos fuste, ¿no? De series actuales, pues, yo he visto series de todo tipo por ahí. De hecho, Fernando, en algún momento cuando hablamos del listado de series, perdón, hubo un par de series de esas que vi que me parecen agradables. Pero de lo último que he visto sí que me ha gustado, me vi esta de los Beatles, que se llama The Beatles Get Back, de Peter Jackson, que recoge como todo el material sobrante de Let It Be, de Michael Lindsay, no sé si es así como se pronuncia el nombre, pero eso. Y bueno, está chévere, insisto, aquí es donde uno le critica cosas a series, pero por ejemplo esta serie, yo creo que le faltarían cosas. Todo lo que descartó el director, uno entiende un poco por qué lo descartó, pero si uno es muy fan de los Beatles y quieres saber cómo hacen un disco, está bueno verlo. Si no eres tan fan, no te va a gustar mucho. Pero ver eso, el proceso creativo, ver que Paul McCartney era un man que se pensaba en las vainas, entender por qué John Lennon y Paul McCartney eran como los jefes, ver a Ringo Starr siendo Ringo Starr. El man va porque tiene que ir, pero tampoco es que participe mucho, en fin, no sé, eso tiene cosas chéveres. La serie De hecho, en general, dime. Sí, no, desde que de hecho Ringo llegó un poquito medio por descarte a la banda, ¿no? Ellos tenían otro baterista y para una gira como que no pudo estar, lo sacaron, llegó a cumplir. Y de hecho los Beatles, siendo baterista yo también, en ratos libres, Fernando que es músico también, habíamos compartido una que otra vez, pero me parece que los Beatles, para tocar un poco el tema de lo que hablas, tal vez es entre comillas músico menos, pues digamos menos relevante, el más flojo, que menos me gusta de la agrupación. Sí, digamos que McCartney, Lennon y Harrison por sí mismos, sus solistas, eran grandes músicos. Sobre la banda yo discrepo, no soy muy fan de los Beatles, pero sí soy muy fan de ellos como músicos por aparte, salvo de Ringo, que me parece que de pronto sí tenía cosas muy buenas y aportaba unas cosas, pero no era tan buen músico como otros. Por eso de pronto lo que dices es que él está ahí un poco más como medio convidado de piedra de alguna forma, sin decir que sea un mal músico obviamente, pero siento como el que menos me gusta. Bueno, que conste, estos comentarios los suscriben ustedes. No, pero pues sí, uno se da cuenta. Sí, Ringo no es el más, pero pues sí, no, mira, a mí el grupo sí me gusta, yo ahí sí defiendo, lo siento, a mí me gustan los Beatles y me gusta. pero sí, pues está chévere para ver eso. Sí, creo que eso es lo más moderno en lo que se refiere como a por fuera. Y que me gustó harto la serie. Y la otra, ya hablando aquí de las colombianas, tengo aquí una, de hecho este póster que se ve aquí, que no se ve muy clarito, es de Adiós al Amigo. Está de hecho filmado por el señor Gaona, que es el director. Y esta es una serie que pues tiene 6 capítulos y habla un poco, es un western, está interesantísima y habla de eso, se desarrolla en 1902 y durante la guerra de los 1000 días, y cuenta pues las travesías que tiene que hacer como un personaje principal para lograr encontrar un familiar, viéndose en esos dos bandos, ¿no? Y desarrollado como western, creo que está interesantísimo. Tengo entendido por lo que han venido haciendo con la serie que Iván Gaona lo que quería era como hacer más una película. Él de hecho intentó después sacar como película, como reunirlos, pero como serie me pareció espectacular. Yo tuve la oportunidad de verla en su estreno ay, se me fue ahorita el nombre. Cuando la estrenaron, estoy tratando de pelear con mi cabeza para recordar, pero bueno, la vi cuando la estrenaron. Después intenté seguirla por TV, pero no fue tan fácil. Creo que eso es parte de lo que estaban hablando ustedes ahorita, no es como tan sencillo que eso, por ejemplo, lo pongan en Caracol, ¿no? O lo pongan en RCN.
hizo una gira por distintos canales y eso estuvo chévere, pero la serie ahorita, por ejemplo, no es fácil de encontrar para ver. Eso es lo que yo... ¿Qué pasa? Dime. Sí, eso no es lo que pasa, por ejemplo, con series hechas por RCN o Caracol, que las encuentran en Netflix. No, eso es lo que, o sea, yo quería, perdón, ahora iba a irme para preguntarle lo mismo a Marlon, perdóname, pero quería hablar de eso, como que las series colombianas no son unas series trabajadas, que uno diga, como la que acabas de decir, que es basada o sea, con una propuesta novedosa, como bacano lo que dijiste de Adiós al Amigo, como está basada en la guerra de los 1000 días, en una persona, y es como una especie de western, y las series colombianas son muy básicas, con un lenguaje cinematográfico súper básico, no hay propuesta narrativa diferente, es muy, o sea, en este momento no tengo como ¿cómo? Que también un poco repetitivas. Repetitivas y van más a la entretención inmediata de todo contarlo con el diálogo, ¿sí? No te da una propuesta de que tú como espectador te sientes a reflexionar qué es lo que pasa con los personajes, el porqué, las motivaciones son súper básicas. Y eso también quisiera preguntarle yo a ustedes. Bueno, Marlon, ¿usted qué piensa de eso también? Porque pues uno ve cosas como, sí, o sea, compare uno, no sé, Breaking Bad con El Patrón del Mal. Breaking Bad tiene o sea, la motivación del personaje es muy bien trabajada, pero El Patrón del Mal es como, sí, vamos a darle chumbismo a este man. Es como muy colombiano, no hay una propuesta interesante donde el personaje y la historia vayan más allá, ¿sí? ¿Usted me parece qué piensa, Marlon? En esa parte, por ejemplo, ese tema en particular de las narcoseries o narconovelas, nosotros conocen mucho mejor de esos temas y ese lenguaje narrativo y cinematográfico, pero es muy cierto, son muy básicos desafortunadamente porque es algo que siempre genera polémica y discusión en redes sociales y en todas partes frente a lo bueno o malos que han sido para la imagen y para el cine colombiano. Diciendo que muestran una realidad. No hablo, o sea, específicamente de las narconovelas o narcoseries, es como la forma de narrar colombiana, es el contexto de la forma de narrar es muy básica, no hay una profundidad de todo, o sea, si te ves cualquier novela, cualquier serie es igual. Claro, es que eso es lo que de alguna forma más se internacionalizado un poco de la producción colombiana, que si comparas Breaking Bad con cualquiera de estas otras series que tengan un contexto similar en cuanto al tema del uso de o que tengan una relación con estas sustancias, pues son dos lenguajes muy distintos. Breaking Bad, por supuesto, es algo muy técnico, una motivación que tiene Walter White, que ya hay que esclarecer, es una visión distinta, no es una visión como de que hablemos de cómo es la cultura narco, además porque Estados Unidos tal vez no la tiene tanto como países como Colombia o México, en las que se centran más en la historia de esos personajes y en el cliché de cómo es que manejan las relaciones a su alrededor y cómo funcionan todo ese entramado, toda esa organización, mientras que esta es una persona de una forma muy tópica retando un sistema, haciendo algo por una motivación que pues es un poco como el tema de dejar proteger a su familia y desde el punto de vista también técnico por los conocimientos que él tiene, por cómo es una opción de negocio, cómo tiene que ir cambiando también su personalidad, su forma de ser, sin que sea una persona que de entrada tuviera como esa mentalidad pues delincuencial o algo así. Digamos que es una perspectiva muy distinta y es algo, pues no que le puede pasar a cualquiera, creo que nadie va a decir, voy a empezar a cocinar metafetaminas por ahí con uno de mis estudiantes, pero es más que ese tema de lo que él produce, es el contexto de la situación de salud que él tiene, la forma de empezar a mirar cómo tengo un empleo mal remunerado donde no se reconocen mis conocimientos y cómo dejo yo algo para garantizar un futuro a mi familia cuando yo no esté. Vamos, que es un contexto que utilizan, digamos, como
como Exacto. el tema de cocinar, pero es algo que en el análisis del personaje, el contexto de la serie, va más allá de mostrar el estilo de vida de alguien que se dedica a esto, al de una persona que llega, encuentran eso una opción para pensar en un futuro para su vida. No está pensando pues en conquistar el mundo, en mandar a matar a toda la gente y en una cuestión de superioridad, sino de sacar provecho del conocimiento que él tiene para dejar un colchón financiero a su familia cuando ya no esté. Creo que eso es más como una motivación. Sí. A eso es a lo que voy. Perdóname, ya te doy la palabra. Es que a eso es a lo que voy. A esto, como que allá va más hacia la psicología del personaje, ya que va más a la moralina, a darte un mensaje moral, no sé. Y que yo lo he visto mucho en todas las series, en todas las novelas. No sé, ¿tú qué piensas, Diego? Sí, yo meto la cuchara rápido, pero pues, no, lo que pasa es que de hecho esto lo estuvimos discutiendo con Jonathan a propósito del programa, y bueno, yo empecé a escribir algo por ahí sobre Fantomas, y tuvimos esta discusión justamente de, claro, si uno se pone a comparar la televisión colombiana con lo que se hace en la industria norteamericana, que además es una de las industrias con más dinero y que más produce en el mundo, pues sin duda la televisión colombiana va a salir perdiendo, sea como sea. Dicho eso, también, si miramos a este personaje del que están hablando, ese personaje sí estaba pensando en matar a todo el mundo y tenía una ambición, y al final, si uno desglosa esa serie hasta su hueso, tiene una moralina de fondo y tiene un mensaje. Ahora, el punto es cómo te transmiten el mensaje, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y de qué forma tan básica te lo transmiten o no. Y bueno, hay que tener en cuenta que la cantidad de dinero que le meten en una serie aquí en Colombia, que sea serie, ¿no? Porque ahora nos están vendiendo series y en realidad son novelas, pero bueno, eso es otro cuento. Pero una serie de verdad en formato serie no es lo mismo que le meten una serie norteamericana, pero ni de lejos, ¿no? Y no es lo mismo, sobre todo en guión, que es lo más importante. Claro, pero es que eso también necesita plata, eso también necesita dinero, claro, también claro. Eso necesita tiempo de investigación, eso necesita tiempo de lectura y reescritura. Bueno, libretistas colombianos que tengan tiempo de reescritura, eso suena chiste, eso es digno de Sábados Felices. O sea, no existe. Aquí a lo mucho le pagan a una gente que ni siquiera se ha graduado para que lea, deseche cualquier libreto por ahí, se lo pase al libretista, y el libretista tiene unos tiempos específicos para cumplir con eso rápido y sacarlo. Y ahora a ver si les gusta a los que están produciendo, ¿no? Sí, o sea, son lógicas de trabajo, de inversión totalmente diferentes en un lado y en otro, sin querer tampoco caer en el cuento de que entonces todo lo que es Estados Unidos es bello y bonito, ¿no? Que tampoco eso es así, y tampoco caer en el cuento de que sus narrativas son perfectas. Vuelvo a lo mismo, ellos te cuentan los mismos mensajes, te quieren contar la misma moralina, pero lo que pasa es que saben contarte. Y saben cortártela también porque tienen el billete para hacerlo, no solo tienen la tradición, porque llevan años metidos en esto, ya que hablamos de las series justamente, o sea, ellos retoman de los franceses prontico, ellos ya desde los 20 están empezando a hacer sus series, y en los 40 y 50 tienen grandes series cinematográficas que heredan para después, y cuando entra la televisión, entran pronto en la carrera. Entonces, ellos no solo tienen la tradición porque le invirtieron desde el inicio, sino que además pues ahorita tienen el billete y ya tienen el negocio de cómo se hace eso. Aquí en Colombia no se han dado a eso. Y esto no solo en la televisión, en el cine, en el teatro, en la literatura, en cualquier otra arte. Casi que los grandes artistas que tenemos son gente que se ha tenido que dar a sacrificarse para poder sacar cosas valiosas, ¿no? Sí, hay algunas cosas intermedias, pero básicamente eso. Exactamente. Bueno, Marlon, cuéntanos ahora sí de tus series favoritas. Antes, ¿sabes qué? Ahorita que Fernando hablaba un poquito, que hablan ustedes de los libretos y los guiones y los presupuestos, me hicieron acordar un poco. Hace unas semanas veía un tráiler creo que es una serie venezolana, y que por lo que en el tráiler básicamente trata como de un canal que está
La Chiri, un canal que está pues como en su decadencia, están tratando como a reactivarlo y se inventan como una novela, una serie, reencauchando a todos los grandes protagonistas pues de todos los tiempos en la televisión venezolana. Para la nostalgia es súper chévere porque ven todos los artistas que fueron exitosos y en algún momento llaman a una señora para que salga guionista y le dicen, mire, tenemos esto y necesitamos, entonces ella empieza a hablar de lo que necesita y le dice qué presupuesto tiene. Y le dice como el director del programa, el director del canal, le dice a la guionista, mire, si tuviéramos presupuesto no la estaríamos buscando a usted. Algo así, pero si tuviéramos plata que contratar a alguien bueno, no lo estaríamos buscando a usted. Y es un poquito de tema lo que dice Fernando de los presupuestos. Y no estarían yéndose al tema de la nostalgia para buscar público. Claro, sí, y es que son todos los que han sido estrellas en diferentes series, pero bueno, eso para hablar un poquito de los presupuestos que a veces y de cómo buscan a veces a los guionistas y todo. De series, bueno, hay mucho, ya que hemos hablado ahí bastante de Colombia, que Diego se acordó un poco de Vuelo Secreto, que fue esa gran comedia de los 90, con grandes actores. De hecho, ahí salieron, bueno, Carlos Barbosa, que ya estaba, pero actores como Ramiro Meneses, bueno, estaba ahí Adriana Vera, varios artistas que fueron, Fabio Rubiano, que fue uno de sus primeros personajes en televisión, porque él siempre ha sido más de teatro, y que la rompieron. Pero hablando de series de colombianas, en cuanto a comedias, creo que uno, Romeo y Buceta, Dejémonos de Vainas, fueron dos series que marcaron mucho. De hecho, personajes que trascendieron, pero por ejemplo, este personaje William Guillermo, este personaje que hacía precisamente, bueno, Víctor Hugo Cabrera, con Pedro Alexander, y este que hacía Luis Eduardo Arango, que después pasó también el personaje a la serie de Don Chinche, que es otra serie de las icónicas, también medio spin-off ahí. Bueno, Dejémonos de Vainas, que fuera una de las familias, se volvió tradicional, digamos, en las noches colombianas, de esta familia bastante particular. Pero hablando de programas, para hablar primero un poquito de las colombianas, creo que hay dos series, o sea, como en formato de series, que me parecieron muy interesantes. Bueno, tres en realidad. Cuando quiero llorar no lloro, Los Victorinos, que de hecho es una historia, una novela también de Rómulo Gallegos, de este autor venezolano. Y esta historia que creo que muchos recuerdan, donde casualmente está Ramiro Meneses también. Esta historia de Los Victorinos, de tres personajes que comparten el mismo nombre, la fecha de nacimiento, y pues que evidentemente mueren también los tres en la misma fecha, y todas las historias de estos tres personajes y de diferentes clases sociales, pero con mucho en común. Otra que me pareció bastante interesante, La Otra Mitad del Sol, esta serie también con Alejandra Borrero y Juan Ángel, donde es la historia como de dos amores que vienen, o de un amor de una pareja que viene trascendiendo varias épocas. Puede que no sea algo muy original, creo que seguramente esas relaciones que trascienden y reencarnan en diferentes épocas es un recurso que ya se ha visto seguramente en otros programas, pero para ser colombiana me parece que, sin demeritarlo por supuesto, que es un buen contexto. Y hay otra también que me parece muy interesante, que se llama Punto de Giro, esta que era protagonizada por Roberto Cano, Cristiano Maña y Alejandra Borrero, y es también eso fue relativamente corto, algo que empieza como una noche de pasión entre dos desconocidos, y que a la medida que avanza, pues de alguna forma termina mal, termina pues ya muriendo la protagonista. Esa señora en desespero va y entierra, y empieza toda esta cuestión como de suspenso, de terror, del acoso hacia el protagonista por parte de esta persona que él creía muerta, o que al parecer murió, pero pues hay como todo. Entonces es como una especie de lo que hicieron el verano pasado colombiano, más o menos, donde lo están como atormentando por este lado. Digamos que las producciones colombianas, y que duran realmente lo que dura una serie, que tiene una cantidad limitada de capítulos, me parece interesante hablando de los colombianos. Y a nivel internacional, muchas interesantes. Yo creo que Comedia de Big Bang Theory es una de mis favoritas. Lo que plantea de los 90, aparte de todas estas policíacas y heroicas que habían y que nos salen siempre en televisión, creo que la de Invasión Extraterrestre, la de Invasión Extraterrestre, fue una de las que marcó en su comienzo por los efectos ya que tenía, por esta trama casi posapocalíptica, esta invasión y todo el contexto incluso político que tiene. Y hay muchas series que tienen cosas interesantes sobre eso. Bueno, ya que no han mencionado Juego de Tronos, a pesar de que el final fue decepcionante para muchos, creo que es una de las series, junto con Breaking Bad, considerada como de las mejores
creo que The Walking Dead, en medio de todas las críticas que tiene, también ha sido una gran serie. El contexto en muchas cosas que tiene la serie, más allá de ser una serie de zombies, que zombies también, pues es un recurso al que se asiste muy frecuentemente, pero todo lo que replantea es casi como pensar en qué sucedería que se diera una nueva extinción, por decirlo, en la humanidad y empezar nuevamente de cero. Todo lo que es no es ver solamente cómo vas a sobrevivir, sino cómo creas sociedad, cómo crean límites, lazos, cómo te gobiernas nuevamente, cómo te organizas, cómo fundas una ciudad, algo. Después, además, con todos los riesgos que hay alrededor, con todos los recursos que se pierden, cómo empiezas de cero nuevamente a cazar, a recrear la agricultura, a cómo se afectan los personajes psicológicamente. Entonces, esto es toda una construcción de sociedad bastante compleja de alguna forma, más allá del hecho de tener zombies y personajes bastante fuertes que crean como esa reflexión. Creo que tal vez son de las series así en el momento. Bueno, esos días casualmente me estaba hablando un poquitico más de comedia de Doctor House, que me parece que el personaje tiene cosas bastante interesantes, siendo una serie casi típica de médicos, de las que hay muchos, pero creo que el factor diferencial es como mucho la personalidad de él y la forma como transmite. Creo yo, en cuanto a esas series, tal vez como de las que más puedo recordar en este momento, bueno, House of Cards, que ya hemos hablado con Fernanda algunas veces de ella también por ese contexto político que tiene. Son tal vez como de las que en este momento recuerdo más me llaman la atención. Nosotros somos muy de series de Netflix, sí. Somos más de ese estilo. Bueno, antes, hablando de series de Netflix, qué pena que te interrumpa. Hay una cuestión rescatable de Netflix, qué pena que me alargue un poquito más hablando de Netflix, y es que nos ha permitido, igual que las otras plataformas, encontrar muy buenas series como ese concepto de que es el mayor productor, pero hay material de muy buena calidad en países como Finlandia. Hay las series coreanas, hay series fuera de los K-drama, todas las novelas coreanas, hay series muy buenas también. El mito de Sísifo, Vagabond, por ejemplo, hablando de las series coreanas, o series de los países nórdicos, en que son muy interesantes. Es de lo bueno que trae un poco, o que atrae este fenómeno de las plataformas. Sí, como visibilizar las series de otros países, ¿no? Las producciones de otros países, como que se visibiliza. Francia incluso sigue teniendo series buenas. Sí, yo soy también muy de ver series de los servicios de streaming, la verdad. No, somos diferentes en ese aspecto. Y yo sé que Jonathan no es tan así. Cuéntanos, Jonathan, ¿qué series has visto? ¿Qué series te han gustado? Bueno, yo es que de niño vi mucha televisión. Me tocó ver Bonanza, La Dimensión Desconocida, Los Picapiedras, Mr. Ed, el caballito este que hablaba, Star Trek, que bueno, años después me vine a enterar que es pura propaganda comunista. Star Trek es escrita por un guionista posadista, estos marxistas que creen en los extraterrestres y eso. Se metió la URSS por ahí. No la URSS directamente, pues un escritor, digamos, con sus ideas, que se salvó supo colarse ahí entre todo el macartismo. Eso, se salvó del macartismo. Que otro me tocó a mí, Dallas, que tuvo ahí su spin-off con Knots Landing. Así como, mira, sí, tal. Hubo una que ya había posterior y yo no sé si a Colombia llegó, pero tiene sus cosas interesantes. De hecho, no sé si la vi completa. Se llama Hill Street Blues, que es una de policías que muestra, digamos, como que muestra la parte fea de policía. Bueno, esto es de finales de los 70 en Estados Unidos, entonces digamos como que fue más o menos polémica por su nivel de realismo, que después digamos lo intentaron reactivar con esta que hizo famosa Johnny Depp, la de 21st Jump Street, no me acuerdo cómo era que la titulaban en Colombia,
Miami Vice era todo un fenómeno ahí, como que uno, además era todo un tema para uno de colombiano, ¿no? Porque viviendo en la cosa del narcotráfico, pero luego como te lo medio romantizaban en la tele. Y hablando de romantizar cosas, pues había una serie que romantizaba el paramilitarismo, que era Los Magníficos, The A-Team. Sí, es verdad. Eso era romantización permanente del paramilitarismo. O sea, ¿cómo era? Una gente mercenaria del ejército que si uno tiene un problema y el Estado no le responde, pues los llama y ellos le arreglan todo a punta de poner bombas y disparar, etc. Más para copa dónde. Y bueno, cuando en el último Feria de las Flores de Medellín vi que habían puesto una réplica del coche de Los Magníficos, pues ya todo tiene sentido, la labor fue cumplida. Mike Hammer, que yo esa no tengo muchos recuerdos, pero pues se supone fue como importante porque se basa en hablando del origen literario, pues de la serie de obras policíacas. Y bueno, una que para mi generación fue como la serie de calidad, era The Wonder Years, de los años maravillosos. Era así como para tener una visión de los 60s que no fueran políticamente activos, sino como una cosa romántica de idea, como éramos de felices en esa vida de suburbio yankee. Bueno, se supone que esa era la gran televisión. Claro, eran días de más o menos prosperidad económica. Bueno, ¿qué más pasó por ahí? Bueno, yo no las vi mucho, pero recuerdo que también pegaban mucho en los 90s esta cosa de La Ley y el Orden. Frasier, que era comedia. NYPD Blue, Los Archivos X. ER, que hizo famoso a George Clooney. Luego cuando salí de la universidad estaba pegando mucho una que se llamaba Ally McBeal. No sé, bueno, CSI también es como esos días, Sex and the City. Yo Los Sopranos, confieso que, bueno, alguna vez vi el primer episodio, pero realmente, creo que no me la vi completa, pero así como que me había puesto a estudiarlas con la pandemia. Pero eso no, como decía el difunto Luis Ospina, a mí me gusta más el cine en serio que en serio. O lo que a mí me gusta es el cine en serio, en serio. Pero sí, digamos que sí estuve muy interesado en la televisión, así que en una época en que la tuve que dejar porque realmente hace mucho daño y nada, a veces he trabajado en series, pero por esa manía que uno tiene de pretender comer 3 veces al día. No, y tiene muchísima razón, tiene mucho sentido. Ver series es adictivo, es muy adictivo, confirmo. Por lo menos en mi caso, yo veía mucha televisión de pequeño, sí, pues muchos dibujos animados, y pues también de ahí pues mucha serie colombiana, mucho dramatizado y mucha serie colombiana, muchos seriados, como se decía antes. Entre los que más recuerdo, NN, que para mí es una de las series muy, muy icónicas, de hecho está ahorita en RTVC Play, por ahí me lo estoy repitiendo. Pero también yo soy muy fan de la animación, entonces recuerdo un canal que estaba en cable, que era Locomotion. Vi toda una cantidad de series de animación, tanto europeas como japonesas. Y pues una serie que me fascinó fue Cowboy Bebop. Me pareció una de las grandes series de animación, donde aprendí que el lenguaje cinematográfico del guión, de sugerir las cosas más no decirlas, es totalmente importante, y ahí en Cowboy Bebop se trabaja muy bien con la imagen y con el
con la historia abierta del personaje. No hay necesidad de que tú te pongas a cerrar cosas en el personaje ni que decir qué estaba haciendo en tal cosa, sino pequeños detalles que resultan chéveres y impactantes, y que nunca vas a saber quién realmente es el personaje. Me parece que esas aportan mucho. Me gusta mucho Breaking Bad y Better Call Saul. Me parece que después de que salió pues, el spin-off, me parece mucho mejor Better Call Saul incluso que Breaking Bad, que funciona mucho mejor y sí es muy recomendado. Y los planos de Better Call Saul, la cinematografía de Better Call Saul incluso está mejor cuidada que la de Breaking Bad. Hay unos planos bellísimos y hay una metáfora visual muy bien lograda en Better Call Saul, la verdad, y muy, muy, muy buena. Bueno, de las sitcoms y de todo eso, pues Big Bang Theory, The Office me pareció muy buena también. VIP, que es una serie con Julia Dreyfus, la de Seinfeld, no me acuerdo ahorita, creo que se llama Julia Dreyfus. Es una de las series también. Me parece una de las series más chistosas que he visto, y un humor súper negro así como mi conciencia. Véanse VIP. Y Mindhunter, que es una de las mejores series que he visto también, y una de las joyas de Netflix, que esa es producida por David Fincher. Lástima la cancelaron, ¿no? Lástima que la cancelaron, sí. Y pues, yéndonos a Latinoamericanas, una serie que conocí gracias a mi trabajo y que por ahí la he venido buscando, Los Simuladores, una serie argentina demasiado buena. Está por ahí en YouTube. Véanse Los Simuladores, háganse un favor y vean Los Simuladores. Y este es el ejemplo de uno de series que con poco presupuesto hacen muchísimo, con un buen guión hacen muchísimo. Y tanto que pues Los Simuladores, como el Betty la Fea de Argentina, es el que han exportado a todos los países. Incluso creo que van a hacer una, no sé si en Estados Unidos piensan hacer como una, ¿cómo se dice? Como reencaucharla, pero sí. Véanse Los Simuladores, muy buena. Diego, ¿tú también tienes otras? No, yo las iba a dejar para recomendación a la final. Ah, bueno, listo. Bueno. De los simuladores había escuchado hablar antes por ese canal de Te lo resumo así nomás. De hecho, creo que tiene un resumen de la serie y tiene varios memes relacionados con ella, y también pues Pinarello hace mucha referencia también a esta serie como de las grandes de Argentina. No la he podido ver, pero sí, con lo que él decía y con lo que dices ahora, Fernando, sí me da mucha más curiosidad de conocer esta serie. Sí, no les voy a decir nada ni adelantar trama ni nada de eso, pero sí vean Los Simuladores, que hay muchos capítulos en YouTube sobre eso, y la verdad es una serie muy buena. Y pues nada, pues hagamos nuestras recomendaciones, que en mi caso no es de series. Voy yo primero. Por favor, háganse un favor, y pues ustedes saben que me gusta mucho La Vorágine, váyanse a ver del Teatro Petra, y ya que su merced habló Marlon de este actor, el de Vuelo Secreto, Fabio Rubiano. Ajá, vayan a perderse una visita a La Vorágine del Teatro Petra, muy buena, excelente. Me regalaron esa experiencia de cumpleaños, de verdad, excelente para los que somos grandes fanáticos de la obra de José Eustacio Rivera. Es muy buena y está muy bien lograda dentro de los marcos actuales, porque hay mucha gente que dice, no, La Vorágine es una obra que por el día de hoy no cuadra mucho dentro de lo que dentro de los parámetros de la lucha de los derechos humanos, no sé qué. Vayan a verla, por favor, y se van a dar una gran sorpresa. Bueno, Diego, cuéntanos tus recomendaciones. Mis recomendaciones son dos series de Foyer. Una de ellas, Los Vampiros, que se hace durante la guerra en 1914, si no estoy mal, 14-15. Me puede ayudar ahí Johnny de pronto. Ya te digo por acá.
1915, sí. Y bueno, es una serie que tiene 10 capítulos, tiene la cabeza cortada, el anillo que mata, bueno, son 10 capítulos, muy buena, enfocada sobre todo en estos los personajes malos, y está bueno ver lo espontánea que tiene que ser, porque tiene que, como está en plena guerra, los actores a veces se le van y entonces tiene que cambiar, inventar una trama por traer otro malo, y tiene como este primer femme fatal que es Irma Vip. Entonces sí, lo recomiendo. Y la otra es Judex, que esa es de 1900, ya les digo, perdón, 16. Y aquí tenemos como primer superhéroe, yo diría que este es Batman. Échenle un ojo, está muy bueno. Y además pues que aquí trata de explorar más bien el protagonista con una historia de pasado bastante cruenta, entonces recomiendo esas dos series. Hasta donde yo vi la última vez, las dos están en YouTube. Cuando yo tuve que verlas por primera vez, tuve que sí, pedir ayuda. Judex también. Que no ver. Sí, tuve que pedirle ayuda a un amigo. Ese amigo fue Jonathan para que me ayudara a traducirlas. Al día de hoy creo que ya incluso tienen subtítulos. Entonces aprovechen y echen un ojo. Y Jonathan, ¿qué recomendaciones nos tienes por ahí? Bueno, de series, yo es que eso, no soy muy aficionado, pero tuve una muy bonita experiencia hace unos años con una que se llama Jazz, de Ken Burns. Es un hombre especializado en hacer series documentales muy buenas. Se supone que esta es la tercera de un ciclo sobre lo que él considera lo emblemático de la cultura estadounidense. Entonces, su primera como gran serie exitosa fue sobre la guerra civil, otra sobre el béisbol, y después hizo esta sobre el jazz. Pero luego ha tenido unas, entiendo que muy interesantes. Sé que hace unos 7 años, algo así, hizo una para Netflix sobre la guerra civil, que he escuchado que está bien, al final no la logré ver. Pero bueno, Ken Burns es como un buen referente de televisión de cierto nivel, digamos. Y de películas, bueno, no sé si ya habrán llegado a la cartelera colombiana. Me vi en estos días la Quimera de Alice Rohrwacher, no sé cómo pronunciarlo exactamente, porque es como italiana con apellido alemán. Pero bueno, está interesante, vale la pena verla. También había hecho antes ella esta de Lázaro Felice, que entiendo que le fue bien en Venecia y esto. Y por ahí vi la ópera prima de la hija de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, que bueno, Blink Twice, parpadea 2 veces. Está bien, pues se entretiene uno un rato, no está así como la gran película, pero vale. Está bien para pasar un buen rato de viernes por la noche o algo así. Esos serían mis recomendados por ahora. Marlon, ¿tus recomendados? Bueno, hablando de series, ya que Jonathan retomó un poquito lo de series, bueno, obviamente una Fernando que creo que se nos quedó por fuera mencionar hoy, pero que marcó bastante, sobre todo las series de plataformas, que fue Dark, esa serie alemana que parece tener una bastante interesante. Vi hace poco una serie, es muy ligera, es solamente muy del estilo Netflix, creo que es una serie británica que se llama Asesinato para Adolescentes, y es una serie, digamos, corta sobre una muchacha que para un trabajo de su escuela decide empezar a investigar el homicidio o el supuesto homicidio de una compañera, de una chica del mismo pueblito que había ocurrido el año anterior, del cual era sospechoso el novio, que también después resulta muerto, y hay una serie de cuestiones bastante turbias del pueblito que se van descubriendo a poco. Tiene creo que unos plot twists bastante interesantes, y deja pues al final también un cliffhanger para una posible segunda temporada, que a pesar de ser una serie medio ligera, por decirlo así, por tener mucho tema adolescente y eso, pero que le engancha a uno y es interesante y le va a generar a uno como todas esas hipótesis de quién pudo haber sido, por dónde fue, etcétera, etcétera. Y tengo además también un libro que se llama El Instituto Tavistock, de Daniel Estulin. Este es un autor lituano, y este es un libro que habla básicamente de un instituto que además realmente existe, que es el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas,
que este queda o pertenece a una organización británica, y básicamente el libro habla un poco, muestra mucho la imagen de lo que pasa en este sitio, que es un instituto como de experimentación social, si se puede decir así, y un poco como de control mental que se instauró posguerra. Y pues habla mucho obviamente de lo que pasa aquí, a pesar de que es un sitio que existe y es muy conocido, pronto nos hablaba mucho de lo que pasa dentro de estos experimentos que se hacen allá, dentro de los experimentos sociales. Y es un libro bastante interesante, obviamente pues no digo más para no entrar en spoilers, pero muestra mucho de lo que sucede dentro de estos sitios de control mental, un poco estos institutos de experimentación, y cómo influye mucho en las ciencias y en las relaciones sociales actualmente, y en la forma, digamos, cómo se predispone, digamos, el manejo del mundo, el manejo emocional en muchos sentidos. O sea, me parece que es un libro bastante interesante, tiene con el suspenso, sorprende con algunas cosas y te muestra más la realidad de este tipo de experimentos o de estos institutos que para muchos pasan desapercibidos, pero dan como esa alerta de, ojo, mire, estas cosas están pasando, hay sitios que se dedican a esto, y como este puede haber muchos en el mundo donde están experimentando con usted, con sus emociones, con la forma como usted ve el mundo y cómo se maneja el mundo actualmente. Es un libro que lo adquirí, lo leí hace un tiempo, me lo estaba releyendo estos días, y me parece que es una lectura bastante interesante y que vale la pena. Bueno, me lo tiene que prestar. Me gusta ese tipo de lecturas. Claro que sí, además que lo tengo en PDF y lo tengo en físico también, por si quiere, hecho de la pasadita, se lo presto en físico. Listo. Que no hay experiencia como leer un libro en físico. Claro, es verdad. Bueno, muchachos, llegamos al final de nuestro episodio, y pues como siempre invitándolos a que nos sigan, nos escuchen y nos vean a través de YouTube, Spotify, Facebook. Nos sigan también por las plataformas de Instagram y TikTok, y si alguien nos quiere apoyar como patrocinador, acá los esperamos con los brazos abiertos. Aceptamos Nequi, de plata, transferencia, cheques, becerros, terrenos, criptomonedas, bueno, lo que sea. Terrenos están vacíos, pero pueden cambiar esa realidad, ayudan. Sí, por favor. Terrenos en Marte, ahorita con que este man se quiere ir para Marte, ¿cómo se llama? Elon Musk. Si tienen por ahí un terreno, pues nos place también recibir todo eso. Y bueno, que lo pasen rico, tomen polita, y bueno, vean buen cine, vean buenas series, por favor. No vean basura. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, salud. Salud. Un juguito de piña. Fondo blanco.